Dijiste que había otras maneras de conectar con esta conciencia, otra dimensión, además de la meditación. La meditación, en mi opinión, es una categoría bastante amplia. Yo les di únicamente un ejemplo del mantra, de la meditación con el mantra, por ejemplo, o de cómo enfocarse en la respiración, que es un tipo diferente de mantra. Tiene que ver con enfocar nuestra atención en algo que es muy simple, repetitivo, que mantiene, esos pensamientos alejados. No tienes que hacer nada de eso necesariamente. Existen otros métodos. Uno es que puedes entrar en un estado de meditación sencillamente sentándote, cerrando tus ojos y tranquilizándote. No tienes que hacer nada. Puedes dejar que tus pensamientos se vayan, que el mundo se aleje. Si todos hiciéramos esto, cada vez que leemos un buen libro, podría uno sentarse a leer un buen libro. Y cuando lo hacemos, típicamente el resto del mundo desaparece. Somos una conciencia, sí, que recibe un influjo de datos de ese o de información de ese libro. Puede haber gente a veces que pase por detrás de ti en un salón o una habitación, otras cosas a tu alrededor, y si estás absorto, te disociaste de ellos. No es que no sepas que estás vivo, que estás en ese lugar o en esa casa, pero a veces no escuchas a quien pasa por ahí, sencillamente te disocias. Sí, y eso no interrumpe tu enfoque. Pues bueno, esa es una especie de estado de meditación, de modo que podemos entrar en un estado de meditación leyendo un libro sin dificultad en absoluto. ¿Por qué? Porque centramos o enfocamos nuestra atención completamente en lo que estamos recibiendo o obteniendo de ese libro. El problema es que si queremos enfocar nuestra intención en nada, es por eso que tenemos que recurrir al mantra, porque podemos enfocar nuestra intención en un sonido, sí, o en nuestra respiración, en lugar de hacerlo en el libro, o en una flama de una vela, o en una mandala, sí, recorriendo visualmente las líneas de la mandala. Cualquier cosa que mantenga ocupada la mente de tal forma que no se ponga a dialogar consigo misma. Eso los llevará a ese estado de meditación. Todo eso es meditación, en mi opinión, ¿sí? Entre comillas. Algunas personas únicamente definen la definición como un mantra, por ejemplo, o una técnica de respiración, y algunos hablan de cosas muy específicas, pero recuerden que son solamente herramientas. Lo mismo sucede cuando escuchamos música. Cuando nos gusta una pieza en particular y la escuchamos, el resto del mundo desaparece. Somos nosotros y ese sonido nada más, y es lo único que existe. Sí, hagamos eso, pero sin la música. Hagamos eso sin el libro. Todos ustedes, en otras palabras, lo pueden hacer, y de hecho lo hacen todo el tiempo cuando centran su intención o enfocan su atención en la música o en el libro. No es tan difícil. Ahora, lo único que tienen que hacer es hacerlo sin la música, sin el libro, y a eso le llamamos meditación. El solo sentarse y tranquilizarse, estar quieto y dejar que todo se vaya o desaparezca, sí, es lo mismo. Cuando la gente empieza a meditar, sí, lo hacen con la idea de que este es algo difícil, es un problema, sí, hay que ser yogi, porque los yogis, pasan décadas tratando de llegar al nirvana, que es un estado de conciencia, y yo no soy yogi, si yo soy un simple mortal y lo voy a hacer en una semana, ¿cómo? Sí, y ya tienen un temor desde el inicio, y es un problema. Es mucho más fácil de lo que empiezan. Sencillamente déjenlo fluir o déjenlo ser. Cualquier cosa que les permita a ustedes relajarse, sí, y deshacerse de esos insumos sensoriales y sus pensamientos bastará. Algunas personas hacen eso de manera natural, algunas personas lo hacen de manera automática, ni siquiera de hecho saben que están haciendo meditación, entre comillas, lo hacen y siempre lo han hecho. Algunas personas que han pasado suficientes veces en el ciclo de la evolución llegan a este mundo haciendo eso de manera natural. Probablemente todos conocen a niños que se quedan absortos en su mismo mundo, en su propio mundo. Es un estado de meditación, pero nos excluyen de él porque nuestros padres nos dicen: a ver, pon atención a lo que te digo, no, deja de imaginar cosas, pero es sencillamente divagar en ese mundo, dejarse perder a uno mismo en ese mundo. Es un estado de meditación. Hay muchas maneras de llegar a ese estado que no son estructuradas en absoluto, pueden ser totalmente no estructuradas y funcionan exactamente igual. De hecho, eso es más rápido. Sí, a la larga, van a superar la necesidad de esa herramienta de meditación y pueden entrar en ese estado. Pueden pasar de un estado de conversación en un punto de conciencia, y regresar, sí,
ir y venir en 10 segundos, sin requerir meditación, porque la meditación te puedes acelerar el proceso. Es una herramienta la meditación, sobre todo para los que principian, a los principiantes, les da estructura, algo que hacer. Sí, pero aquí no se trata de hacer, aún así les da algo que hacer. Sí, y mientras están haciendo esto que no tiene sentido, permitimos que sus seres internos surjan o emerjan frente a sí mismos porque están liberando todos esos pensamientos de su mente. ¿Otra pregunta? Gerardo, ¿el concepto de Dios entonces es una herramienta bajo esta perspectiva? Podría serlo. Puede serlo, puede utilizarse como una herramienta. Tú puedes llegar a este estado de meditación a través de la oración y utilizar ese concepto como la herramienta. La oración o las plegarias son una forma, o sea, absolutamente válida, adicional de llegar a ese estado. Cuando yo escribo mis libros, no digo la palabra Dios, o no las menciono muy frecuentemente en mis libros, porque tiene una carga emocional muy fuerte. Y todo el mundo tiene su propia impresión, y todos tienen muchos conceptos o cuestiones emocionales que pueden surgir, o sea, las personas. Por eso tiendo a utilizar otras palabras. Sí, no digo cosas tales como astroproyección, porque eso tiene otro tipo de matices diferentes. Sencillamente no me gustan ese tipo de palabras porque provocan división o encono. Pero he tenido cantidad de personas, o he visto cantidad de personas que se describen a sí mismos como personas muy religiosas. Me dicen, ¿sabes qué? Yo soy una persona muy soy muy religiosa, la religión es mi vida, y me encantan tus libros, me dicen, porque para mí, sí, este sistema de conciencia más grande es Dios. Y cumple con todos los criterios, sí, pero no cumple con el criterio de dogma, de credo o de rituales porque no existen en tu sistema. Sencillamente estamos hablando del sistema de conciencia más amplio. Sí, tiene conciencia, motivación, lleva un seguimiento de la historia, ayuda a otros a tener éxito, a hacer lo correcto. Es el creador. Somos conciencia y como conciencia o como tal, sí, estamos hechos a su imagen y semejanza. Sí, somos conciencia en la conciencia y parte de lo mismo. Todos estamos interconectados, todos somos uno. Me dicen, el amor es la respuesta. Sí, y cumple, sí, con todos los requerimientos fundamentales y espirituales de la religión, sin importar si esa religión es budista o el catolicismo o el islam o la que sea. Básicamente cubre o abarca la teología, pero desde una perspectiva totalmente diferente, sin el dogma y es una diferente forma de verlo. Y he tenido cantidad de personas muy religiosas que se sienten maravillosas, sí, porque ahora todo cobra sentido con estos conceptos, sí, y lo ponen en contexto y de repente tiene sentido para ellos, pero los científicos te dicen no, sí, incluso los científicos, dicen, ¿sabes qué? Esto funciona, este concepto de la conciencia, sí, funciona mejor físicamente, sí, que la ciencia, sí, resuelve problemas, de modo que no es una cosa antirreligiosa, sencillamente es una perspectiva diferente acerca de la naturaleza, la realidad y lo que es importante, cómo funciona. De modo que sí, Dios puede ser tanto parte de estos conceptos fundamentales, sí, yo le digo o yo le llamo el sistema de conciencia más amplio y está evolucionando, no es algo que ya terminó. Si le excluimos alguna de las suposiciones de él, o sea, es finito, está evolucionando, no es perfecto, es sencillamente un sistema, pero sí, insisto, está evolucionando y nosotros somos parte de ese sistema y estamos tratando de evolucionar junto con el sistema, y a medida que evolucionamos nosotros, evoluciona el sistema y somos todos uno. De modo que sí, y puede ser una herramienta. La oración o la plegaria es una excelente manera de manejar la meditación. Sí, tiene los mismos elementos, o sea, la oración, porque cierra los ojos, está uno tranquilo, se deshace pensamientos. Si uno está orando, rezando y pensando, o sea, en el salón de belleza, o sea, si va a preparar la cena o no, no es muy efectiva la plegaria.
sencillamente estás fingiendo. Es únicamente cuando permites que todo se aleje de ti y te enfocas, o sea, con esa intención, que tienes la efectiva de la plegaria. Lo mismo con la meditación, son muy similares. ¿Cómo te llamas? Nicole. Nicole. Gracias. Dijiste hace un momento que para hacer esta búsqueda, cuando teníamos temores, estos podían como volverse reales y los podíamos hacer existir. No me quedó claro si dices que es importante que busquemos y resolvamos estos temores antes de comenzar la búsqueda, o si está bien salir a esta búsqueda aunque nos enfrentemos con estos temores y así superarlos. Sí, tú creas o haces que esos miedos se vuelvan realidad, pero también puedes hacer que cosas felices se vuelvan realidad, porque tu miedo está expresando una intención, y esa intención va a ayudar a cambiar las probabilidades futuras de que ese miedo se haga realidad. ¿En qué invertimos más energía? Aquello que nos lleva al nivel más profundo, ¿sí? Al nivel de mayor vinculación o de intensidad, es ese miedo. Es por eso que tendemos a hacer que nuestros miedos se vuelvan realidad. Es una función de esa realidad. Si tienes un miedo o un temor, y ese miedo, o sea, es un miedo profundo, manifestarás ese miedo. De modo que si tienes un miedo, por ejemplo, en el sentido de que no le vas a caer bien a nadie, ¿sí? De que nadie te quiere, o sea, que no mereces ese amor, y ese es tu miedo, la forma en la que probablemente actuarás como resultado de ese miedo, sí, es la de rechazar a las personas, ser grosera, sí, empujarlos, alejarlos de ti, porque no quieres darle la oportunidad de rechazarte, que es lo que sabes que, o que entiendes que mereces ese rechazo. Si no les das esa oportunidad, sencillamente recházalos. ¿Y qué sucede? Efectivamente, o sea, a nadie le vas a caer bien. Sí, lo hiciste que se volviera realidad y tienes un problema. Sí. O el temor de que los adolescentes o tus hijos se junten con la gente equivocada y no los dejas salir de la casa. Sí, los encierras en el closet y les pasas alimentos por debajo de la puerta y le sabes que te me quedas ahí hasta que cumplas 25, ¿no? Y solo entonces saldrás. Al hacerlo, cuando los permites salir, sí, cuando eres demasiado restrictivo con ellos, en el mismo momento en que salen, tan pronto como lo hagan, lo primero que van a hacer es exactamente todo lo que les dijiste que no hiciera, porque eso les hará sentirse mejor, sí, y porque tú mismo lo habrás empujado en esa dirección a tus hijos para que se vuelva realidad ese temor. De modo que actuamos de una manera que permite que nuestros miedos se vuelvan realidad, los manifestamos. Pero también puede ser posible lo opuesto, ¿sí? Típicamente, cuando cosas buenas suceden, ¿sí? No nos esforzamos mucho, o sea, decimos sencillamente vamos a disfrutarlo, ¿sí? El miedo lo trabajamos mucho, lo soñamos, ¿sí? Lo trabajamos día tras día tras día, hasta nos provoca úlceras y nos centramos en eso. Es por eso que estamos mucho mejor, ¿sí? Haciendo realidad esos miedos, ¿sí? Perdón, somos mucho mejores en hacer que esos miedos se vuelvan realidad en comparación con hacer realidad la felicidad. Ahora la pregunta es, ¿me tengo que deshacer de esos miedos antes de empezar el proceso? Eso depende de qué tantos miedos tengas. Yo no diría, no empieces hasta que te deshagas de los miedos, porque si no, nunca vas a comenzar probablemente. Sencillamente da inicio al proceso. Vas a dar inicio al proceso de deshacerte de tus miedos, al mismo tiempo el proceso de explorar el sistema de conciencia más amplio. Si sabes que el miedo es un problema, eso lo sabrás, sí, porque la primera vez que salgas de ese cuerpo, sí, a este punto de conciencia, algo te va a asustar, sí, y te vas a echar. Ese es tu miedo. A la larga vas a tener el valor de enfrentarlo y derribarlo, independientemente de que sea aquello que te de temor. Dirás, lo voy a intentar, o sea, no me vas a atemorizar. Eso es valor. Y adivina que eso es aquello que era espantoso, se va a evaporar como el humo. Sí, serán tigres de papel, te darás cuenta, no son reales. Nosotros los creamos, es a lo que voy. Y si tenemos el valor de enfrentarlos y permitir que hagan su peor trabajo, sencillamente se
convierten en humo y desaparecen, pero se requiere de coraje para hacerlo. De modo que yo diría que hay que trabajar al mismo tiempo. Si no, tienes que deshacerte del miedo primero, en otras palabras, pero lo que va a suceder es que si tu miedo es muy grande, te va a evitar, o sea, avanzar más. Y en ese caso sí, tienes que trabajar primero en tu miedo primero, porque eso es lo que te impide avanzar. Pero si tu miedo te permite avanzar al mismo tiempo, si no es tanto que te detenga, entonces está bien, adelante con ello. Trabaja todo al mismo tiempo. There's some questions here that were passed on to me. Al morir, ¿en qué momento sale la conciencia del cuerpo? ¿Debe pasar un tiempo antes de que te incineren? No. En el momento, en el proceso de muerte, y de nuevo, no existe una muerte real, pero en este proceso de la muerte virtual, en ocasiones, o en algunas ocasiones, la conciencia deja el cuerpo antes de que el cuerpo incluso se haya declarado como un cuerpo muerto. Puedes estar todavía respirando. Algunas personas que están en estado de coma, que están postradas ahí y tienen muerte cerebral básicamente, sí, ya no hay nadie en casa. No hay nada más que un cascarón ahí que todavía funciona, sí, porque sí, no le hemos dejado morir, porque le estamos bombeando alimento, sí, y todo este tipo de cosas. Sí, el conjunto de reglas lo mantiene vivo, pero el alma, si quieren verlo así, y yo hablo acerca de una unidad de conciencia individual, sí, lo pueden llamar un alma si quieren, o espíritu, ¿sí? O pueden llamarlo, o sea, su parte no física, como lo quieran llamar, pero esa parte, sí, básicamente es lo mismo. A lo que voy es que eso, como quiera que quieran llamarlo, o sea, sale en el momento en el que la probabilidad de que tú regreses ya se reduce. En el momento en el que ya no tiene sentido quedarte aquí porque ya no existen más opciones, estás inconsciente o como sea, ya no tienes la capacidad de seguir en el juego, ya no puedes tomar decisiones en ese estado, ya no tiene sentido estar ahí, y en ese momento desaparece. El cuerpo puede seguir vivo, o sea, para todos los efectos, pero básicamente para aquellas personas que mueren de edad o de enfermedad, esa alma, esa parte no física sale en el momento en el que se va esa persona. Todo sucede en ese mismo momento ahí, sí, en el momento en el que toman su último suspiro, y ahí desaparece, en el caso de esas personas. Y es ahí en donde la conciencia sí despierta, sí, y se encuentra en otra realidad y dice, ¿qué es esto? ¿Estoy muriendo? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Y si tienen temores, ahí es donde empiezan a asustarse, pero si no, siguen el proceso correspondiente y es muy fácil. This question is by Rossi. Can you? This question is from. No, this way. Esta pregunta es de Rossi. Un viaje astral, como les llaman, ¿es equivalente a una entrada a la conciencia amplia? An astral journey is the same as an entry into the system. Sí. Es otra terminología, ¿no? Sencillamente, la primera vez que una persona experimenta esa experiencia extracorporal, le llaman una proyección. Y eso se deriva de la teología hindú, que tiene un plano causal, el plano mental, el plano físico, una estructura en su teología. A eso se le conoció como astroproyección o proyección astral, sí, salir del cuerpo. Es una terminología desafortunada porque partió de una creencia de que la conciencia o el alma vive en tu cuerpo, en la forma de un espíritu que está en tu cuerpo y tiene que salir del mismo e ir a algún lugar. Bueno, no es así en absoluto. Cuando estás tú ahí jugando con tus elfos en World of Warcraft, no vives en el cuerpo del elfo. Sí, sencillamente eres conciencia, estás recibiendo un flujo de información, pero no hay nada que esté viviendo en tu cuerpo. No sales de tu cuerpo.
en otras palabras. Sencillamente te conectas con un flujo de información diferente. En otras palabras, no tiene que ver con tu cuerpo. Tu cuerpo no es crítico para ninguno de estos procesos. El proceso está más allá de todo cuestionamiento. Es sencillamente tu cuerpo, información. Es un cuerpo virtual y un cerebro virtual. No es el alma de tu alma, no es donde vive, o sea, tu conciencia, una pequeña casita dentro de tu cabeza. No funciona así. Tu conciencia, sí, tú eres la conciencia, o sea, y recibes un influjo de datos, un flujo de datos y lo interpretas esos datos como realidad. ¿Recuerdan la película esta de Matrix? Sí, donde todos están en esas cápsulas en un lugar y recibían, o sea, un flujo de información con una conexión aquí atrás y eso les daba esa realidad. Más o menos es así. Estás recibiendo información y la estás interpretando como esta realidad. De modo que no es que exista un cuerpo físico que es fundamental y luego tienes el espíritu hacia el interior que reside ahí y que tiene que salir de tu cuerpo. Esa es una creencia y el momento en el que tienes tú esa creencia, comienzas a crear todo tipo de cosas para justificar esa creencia. Es por eso que las creencias no son buenas. Si ustedes leen la vieja literatura de proyección astral, cualquier persona que se ha astroproyectado tenía un cordón, o sea, de plata conectado a su espalda, o sea, que llevaba de nuevo a su cuerpo. Así era. Si hacías proyecciones astrales, más varía que tuvieras esa cadena o ese cordón, digamos, de plata. Sí, era la línea que te daba vida como parte del cuerpo. Y si algo interrumpía su flujo, el cuerpo desaparecía, o sea, se le salía el espíritu y se iba a la tierra de nunca jamás y era terrible. A las personas que ahora hacen cuestiones extracorpóreas, sí, como la proyección astral, no tienen ningún cordón de ese tipo. ¿Por qué? Porque esa creencia desapareció, no se necesita un cordón. Porque la gente, o sea, pasa por los túneles de luz porque creen que si no avanzan esos túneles de luz no llegarán a ningún lugar. Sí, es el hábito del pensamiento. Si tienes esta creencia acerca de que la alma que vive en tu cuerpo y la razón por la que tu cuerpo se mueve es porque tiene un alma, sí, y el alma viaja, se desplaza, o sea, y el cuerpo queda sin alma y eso es peligroso, etcétera. Eso es sencillamente una creencia basada en una antigua idea en la que el cuerpo físico era la realidad fundamental y el alma era una especie de realidad etérea, así, no funciona así. De modo que sí. ¿Otra pregunta, me imagino? ¿Alguien que ya salió de un cuerpo físico puede regresar por algo a su vida pasada? ¿Puede alguien dejar su cuerpo, o sea, y regresar a una vida pasada? Desde luego que sí. O puede uno sencillamente hacerlo, o sea, durante la meditación también. No tiene uno que viajar. Este viaje es otra metáfora. Sí, no hay ningún viaje en ningún lugar. No es así como si fueras a algún lugar en donde hay una historia. Todo es conciencia. En la conciencia no hay distancia. Ese es un hábito de nuestro pensamiento por el hecho de estar en esta realidad virtual, que es una realidad computada o calculada tridimensionalmente como el juego de los Sims. Sí, no existe distancia en los Sims. Esos personajes que están ahí, o sea, caminando por las banquetas, en realidad no están desplazándose por distancias, o sea, no están haciendo nada de eso, ni siquiera están cruzando tu escritorio, es una distancia simulada, es exactamente lo mismo aquí. No existe distancia, no tienes que viajar a ningún lugar, pero sí, desde un estado, o sea, fuera del cuerpo, puedes estar ahí, como el estado de un punto de estado de conciencia en el que te vinculas o te conectas con otro flujo de información, y a eso le llamas tu experiencia extracorporal o extracorpórea. A partir de ahí puedes utilizar tu mente, por ejemplo, para ver o experimentar tu última vida o la vida anterior a ella. Si esa es tu intención, es como una consulta de una base de datos. Entras a una base de datos y haces una consulta. Quiero esta información. La base de datos te da esa información y te da una respuesta. Lo único que tienes que hacer es estar abierto para recibir ese flujo de información. Si empiezas a analizar esa información o a juzgarla, la destruirás. Sí, ábrete, recíbela, pero sé escéptico al respecto. Tiene que tener esa información, o sea, sentido para ti sin importar su fuente.
De modo que no es necesario hacer una experiencia extracorpórea para obtener esta información. Tienes que llegar a un estado de punto de conciencia en el que digas, sabes que esta es la información que quiero, pero la intención, sí, es como teclear algo en Google, ¿sí? Tecleas una frase, una palabra ahí en Google, oprimes un botón y en base a esa consulta recibimos una información. La intención es la forma en la que haces esa consulta en la base de datos. En el momento en el que haces visualización remota, estás visualizando esa base de datos, ¿sí? Sí, cuando tú sanas y dices, ¿sabes qué? Quiero ver que esa persona sane porque lo oscuro es malo y la luz es bueno. Sí, es lo mismo. Vas a una base de datos con información acerca de la salud de esa persona y esa base de datos te arroja datos, ¿sí? Y le dijiste a esa búsqueda, o sea, por ejemplo, que querías esos datos desplegados en la forma de una imagen en blanco y negro. De modo que puedes penetrar esas bases de datos con una consulta, de la misma forma que suceden las consultas, sí, que no es precisa, por cierto, porque si en Google tú tecleas la palabra amor o love, vas a obtener 6 millones de resultados, 2/3 partes de las cuales vale ni siquiera intentes ver, ¿no? Porque no vale la pena. Porque estamos hablando de un término de océano general, tanto, sí, que de verdad hay que tener un gran enfoque en cuanto a lo que no quiera. Si uno dice, ¿sabes qué? Quiero ver una vida pasada, puedes ver algo que cubra, o sea, 1000 cosas con fragmentos de información que no te dan sentido. Necesitas ser más preciso con tu consulta o tu búsqueda. Si lo visualizas en la forma de una consulta, una base de datos, te darás cuenta que tienes que ser muy preciso. Y de la misma forma que sucede en Google, a veces en Google buscas algo y obtienes demasiado, pero ¿sabes qué? Déjame ayudar otra palabra o eliminar otra para centrar más la búsqueda, y después de un par de intentos, o sea, obtienes lo que quieres. Es exactamente lo mismo que hay que hacer. Si haces una consulta en la base de datos, vas a obtener cosas que no quieres, sí, y vas a darte cuenta de que no hubo precisión suficiente y dices, ¿sabes qué? Voy a añadir esto o modificar esto para obtener otra cosa diferente. Después de 2 o 3 intentos obtendrás lo que quieres, pero si no sabes que el sistema funciona así, sencillamente haces algo genérico al salir y dices, ¿sabes qué? Quiero experimentar una vida pasada, pero nada tiene sentido porque realmente no hiciste una pregunta precisa o una búsqueda concisa, y eso no va a funcionar, no tendrá ningún sentido para ti, porque nada de eso tendrá lógica para ti, pero eso es porque no entiendes el sistema y lo que estás haciendo y cómo funciona. Una vez que lo hagas, sí, será mucho más fácil y podrás controlarlo de manera mejor. De modo que no, sí, la respuesta es que sí, pero no tiene que hacerlo. No tiene ningún beneficio en salir del cuerpo primero para luego, sí, examinar una vida pasada. Pero definitivamente sí, puedo decirles que se van a aburrir con esas vidas pasadas. No todas son tan interesantes. Podemos hablar más acerca de ello más adelante o más posteriormente. Cómo pueden traer esa base de datos, cómo es la base de datos y cómo pueden ordenar esos datos. Porque en la base de datos pasados no solo está todo aquello que sucedió, que es donde reside su vida pasada. También encontrarán todo aquello que pudo haber sucedido pero que no sucedió. De modo que tienes todos esos datos ahí también. Y si no sabes lo que estás haciendo, puedes divagar, sí, en esta historia no actualizada o concreta que refleja lo que nunca sucedió o pudo haber sucedido. De modo que tienes que ser muy preciso al hacer esa consulta o esa búsqueda. Estas preguntas son de Gerardo Garza. ¿Puedes levantar la mano, Gerardo? Allá. ¿Qué son experiencias extracorporales? ¿Por qué suceden involuntariamente? ¿Cómo se pueden provocar para vivirlas? ¿Se pueden dirigir? La respuesta a la última parte es que sí, puedes dirigirlas, puedes aprender cómo producirlas y cómo controlarlas. ¿Y por qué suceden espontáneamente o de manera involuntaria? Por varias razones. Una, la persona realmente está atada al punto en el que, ha llegado a un punto en el que está lista para ello, ¿sí? Ya han llegado a un punto en el que esa experiencia, o sea, es parte de su crecimiento. Llegaron ahí y sencillamente se da. Están listos para crecer, listos para ella. En ocasiones, la razón es porque el sistema de conciencia más amplio
piensa que beneficiaría a otros el que hagan estas cosas, o sea, vean cosas, regresen y lo reporten. Y algunas personas incluso se van a maravillar y dirán, ¿sabes qué? Sí, lo hiciste, es real, o sea, ayudará a que despierten otros, a que despierte uno mismo. Y en ocasiones la gente sencillamente de manera natural, como ya lo dijimos, sobre todo los niños, a veces sí, los niños entran en estado de meditación de manera natural, se relajan y desaparecen. Y es lo que hacen muchos niños. Y cuando lo hacen, se encuentran a sí mismos en algún otro lugar. Ven imágenes, ven visiones de las cosas. Y, ¿sí? Y en la mayor parte de los casos, ¿sabes qué? Estaba yo soñando despierto, o sea, no le dan gran importancia hasta que sucede algo que realmente los sorprende y ven algo que, o información que más tarde descubren que es algo que realmente sucedió en algún lugar. Y eso los asusta en muchos casos, pero sencillamente es algo natural. Algunas personas lo pueden hacer o lo hacen. El tener una experiencia extracorpórea no es algo difícil, sencillamente tienes que dejar que eso suceda. Tienes que estar abierto, dejar que tu mente se vaya. Si tienes una intención, sí, lo vas a obtener. Si no tienes intenciones, como entrar a Google, sí, y oprimir ese botón que dice hoy me siento con suerte y te va a dar algo aleatoriamente, sí, y puedes divagar, sí, y entrar y recibir imágenes, o sea, diversas, ¿no? Que puedes descartar porque son basura, porque las vas a ver precisamente como ese sueño despierto, sí, no vas a verlo como otro contexto de realidad, sí. Una vez es de una forma o de otra. Puedes estar creando cosas o puedes ser extracorpóreo. Sí, pero solo la experiencia del trabajar en ese sentido te dirán cuál es la diferencia. Si cada uno de nosotros vive su propia realidad, pero al mismo tiempo estamos creando una realidad masiva con la intención, debemos concluir que el mundo se inclina a manifestarse bajo la intención que domina, buena o mala. Okay. What was the very last part of that question? Could you do just the last line? Yeah. Debemos concluir que el mundo se inclina a manifestarse bajo la intención que domina, creo que quiso decir que predomina, no sé quién hizo la pregunta, ¿sí? Que predomina, Okay. buena o mala. Okay. Sí, creo que sí entiendo a qué se refiere. Nosotros estamos creando esta realidad y como lo dije anteriormente, la realidad somos nosotros. Nos refleja cómo somos. La realidad refleja a las personas que básicamente operan en base al miedo y su intención está basada en miedos. De modo que es eso lo que refleja y es eso lo que somos. Sin embargo, no sencillamente se crea por sí sola. Nosotros modificamos la probabilidad o las probabilidades de lo que tiene posibilidades de suceder a continuación y la forma en la que sucede. Nosotros, sí, posibilitamos o le damos la capacidad a nuestros líderes e instituciones sí, de que sean como sean, que sean como son, perdón, pero tenemos un conjunto de reglas que te dice, mira, estas son las cosas probables y esto es improbable, esto es altamente probable, esto es improbable, de modo que incluso obtienes una distribución y escoges de esa distribución alguna posibilidad, de modo que sí, lo más probable es que escojas algo que es probable, porque es eso lo que las distribuciones hacen. De modo que el conjunto de reglas nos dice cuáles son nuestras opciones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Sí, o lo que no podemos hacer. No podemos saltar 6 metros, o sea, con las piernas. Sí, no podemos, o sea, recibir un golpe, o sea, y no sufrir ningún daño, ¿no? Sí, el límite tiene límites en cuanto a lo que la conciencia puede hacer en este caso. De modo que sí, creamos nuestra propia realidad en el sentido de que nosotros la manifestamos a partir de las probabilidades que el conjunto de reglas nos dan. De modo que hay dos cosas al mismo tiempo y además en un proceso interactivo, todos somos interactivos, de modo que tenemos más de 7,000 millones de intenciones, sí, todas al mismo tiempo. Estamos hablando de toda una maraña de intenciones, ¿sí? ¿Qué es lo que resulta de ellas? Bueno,
es básicamente el promedio de lo que somos, el nivel promedio de evolución en el planeta. Sí, es eso lo que vemos. Algunos tienen un resultado mejor, algunos un poco menor, pero en esa maraña, sí, de promedio, sí, básicamente estamos representados, las personas de manera promedio, pero únicamente puede representarnos dentro de los límites del conjunto de reglas, de modo que no podemos crear nada más algo así. Y si sabes que, a ver, todos en el mundo que tener la intención de que vamos a volar, si empecemos a batir los brazos, sí, pueden hacerlo todo lo que quieran, pero el conjunto de reglas te va a decir no funciona así y no va a funcionar porque no es la forma en la que funciona la física. Sí, no nos lo permite, de modo que creamos nuestra realidad dentro de los límites establecidos. Cuando acompañas a alguna conciencia en su transición, ¿te percibe acompañándolo? ¿Cómo es para ti hacerlo? ¿Cómo ha sido tu experiencia? En ocasiones sí y en ocasiones no. Depende un poco de la situación. Uno se puede quedar, digamos que en el trasfondo y solamente fungir como observador, eso es posible. Es lo mismo que sucede en otros marcos de realidad. Si vamos a otro marco de realidad, podemos hacer varias cosas. Podemos sencillamente observar, en cuyo caso no interactuamos, nadie nos ve, nadie interactúa con nosotros, somos sencillamente observadores. O bien, podemos interactuar. Uno puede manifestarse como un cuerpo en ese lugar y caminar con ellos y hacer cosas, interactuar con ellos, o bien se puede interactuar con ellos nada más de manera mental, telepática. Esas son las tres maneras en las que uno puede estar presente en otra realidad, interactuar. Eso es cierto en cualquier interacción entre entes. Cuando el cuerpo virtual ha muerto y alguien está realizando la transición y uno está presente, puede ser una parte activa. Uno puede acercarse, tomarlos del brazo y saludarlos y preguntarle cómo estás, cómo te sientes, voy a interactuar contigo. O bien uno puede quedarse tras bambalinas y observar lo que está sucediendo, o puede tratar de comunicarse telepáticamente, comunicando nada más las ideas, intercambiando información de esa manera. Realmente la decisión es de uno, qué tanto quiere intervenir en ese momento. Ahora, si entran a este marco de realidad o si empiezan a interactuar con gente que está realizando la transición y ustedes generan problemas y generan conflictos y dicen cosas que los ponen más ansiosos y nerviosos en lugar de más tranquilos y se vuelven ustedes un problema, pues básicamente les van a retirar el pasaporte, por así decirlo, y ya no van a poder realizar estas visitas. Entonces el sistema no les va a permitir crear caos, crear problemas, pero nosotros tenemos libre albedrío. También hay que recordar, sin embargo, que hay límites. Entonces sí podemos ir, podemos intervenir y ellos pueden venir e intervenir aquí. Sí se puede. Podemos hacerlo vía voces, vía información telepática por parte del sistema, por parte de otros entes. Sí, otros entes también pueden materializarse, volverse cuerpos e interactuar, o pueden nada más observar. Son datos, es información. Recuerden que este es un flujo de datos que pueden en cualquier momento integrarse. Pueden, digamos que entrar al juego a nivel observador o a nivel normal como interactuando. Pero hay reglas para hacer eso. No se pueden crear inconsistencias cuando uno lo está haciendo. Si recibimos el permiso de manifestarnos como un cuerpo dentro de otra realidad y caminar e interactuar de manera física en ese nivel, entonces hay que hacerlo con mucho cuidado para no crear ninguna discontinuidad, ningún problema en esa realidad. Como les digo, si no, se les revoca el pasaporte, se les retira y ya no van a tener permiso de hacerlo. Entonces hay que jugar siempre respetando las reglas. No nada más uno va como vaquero a causar problemas en todos lados. No, con esa actitud se desevoluciona y conforme se desevoluciona van a perder estas capacidades. A ver si esa es la pregunta. ¿Hay entidades malas? Yes. Malignas, ¿no?
Sí, existen entidades malvadas y el motivo por el que existen es porque tenemos libre albedrío. No podemos decir, bueno, los niños o está bien, los seres buenos, las unidades de conciencia tienen libre albedrío siempre y cuando hagan lo que yo quiero. Pues eso no es libre albedrío. Cuando existe libre albedrío, se dice, tienes libre albedrío y ahora buena suerte, haz lo que quieras. Las entidades pueden desevolucionar y conforme lo hacen, se convierten en entidades negativas y pueden desarrollar una cierta dosis de poder en su negatividad si es que lo practican y lo practican, porque en lugar de desarrollar cualidades a nivel de su ser, pueden forzar una cierta cantidad de enfoque tan solo controlando la fuerza y pueden aplicarlo de manera negativa. Escuchamos cosas como del vudú, por ejemplo, que lo practican en algunas áreas del mundo y eso es una realidad. Si conocen gente que viva en la costa de África, conocerán gente que conoce muy bien esto. Es algo endémico para ellos dentro de su sociedad. La gente vive intimidando y enfermando a otras personas mediante sus intenciones. Entonces, en lugar de sanar, están hiriendo. Eso es posible también. Esa es una entidad negativa y podemos encontrar entidades negativas que no están aquí de forma física, sino que están en otros marcos de realidad. Entonces sí existen. Pero no deben asustarse ni temer. La forma en la que estas entidades los pueden manipular, en la que las cosas malas le pueden suceder a ustedes, son precisamente mediante sus miedos. Si ustedes tienen miedo, entonces básicamente son sujetos a estos daños. Y si no tienen miedo, entonces no son vulnerables. En segundo lugar, el sistema no los va a dejar ir a donde no pertenezcan. Ustedes tienen que ganarse el derecho a tener este camino. Como les digo, les pueden retirar el pasaporte y por supuesto eso nada más es una metáfora, no lo digo en serio, ¿no? Pero el nivel de profundidad que se puede explorar tiene que ver con lo que nosotros nos ganemos al poco a poco enfrentar cosas y enfrentarlas de manera positiva y enfrentarlas con éxito. De otra manera, a nosotros se nos va a desalentar de seguir explorando. ¿Cómo es que se nos desalienta? Pues este sistema más amplio de conciencia nos va a asustar. Vamos a tener experiencias extracorporales, por ejemplo, y vamos a ver el cuerpo y vamos a tener miedo y vamos a decir, oh por Dios, ¿qué pasa? Y va a llegar un monstruo y nos va a asustar y vamos a decir, oh por Dios, no, me regreso a mi cuerpo y ya no lo hago, ¿no? Esa es nada más una prueba del miedo, por así decirlo. Esa es una prueba para ver cómo reaccionamos, qué tantos miedos tenemos. Si nos da tanto miedo como para asustarnos y volver a nuestro cuerpo despavoridos, pues volvemos a nuestro cuerpo y se acabó. Si dejamos caer esto por el miedo, pues entonces perdemos la capacidad de hacerlo. Se nos dan estas pruebas de miedo. No es que vemos monstruos constantemente, sino que sí se nos pone a prueba para ver si estamos listos para estar ahí. Y el momento en el que el monstruo se aparece y nos asusta, nosotros nos debemos dar la vuelta y decirle, ¿sabes qué? Vete al diablo, no me interesa lo que estás haciendo aquí, yo voy a seguir explorando porque quiero. Y entonces el monstruo desaparecerá. Y entonces eso significa que ustedes ya tienen su boleto de entrada. Y ahí están esas pruebas del miedo que nos van a mantener alejados hasta que estemos listos. Porque el sistema nos cuida, el sistema nos quiere cuidar, porque si llegamos ahí cuando no estamos listos y tenemos una experiencia increíblemente atemorizante, no solo los monstruos, sino cosas incluso peores para nosotros, que realmente nos asusten, pues eso realmente nos puede afectar porque nos convertimos en personas más temerosas de lo que lo éramos antes. Entonces esa experiencia nos llevó a una regresión y el sistema no quiere eso, el sistema quiere que nos movamos hacia adelante. El sistema no quiere que retrocedamos, quiere vernos hacer progreso, tener progreso. En una situación de guerra, al principio tal vez por venganza y o poder, el inconsciente colectivo buscó esa situación. Tal vez es la situación de un líder y unos cuantos locos.
Pasado un tiempo, la gran mayoría seguramente querrá paz y muchas veces esta paz tarda mucho en llegar. Allí la intención, aunque sea de la mayoría, no funciona como quisiéramos. La voluntad de la mayoría o la intención de la mayoría normalmente es muy temerosa. Y esa intención temerosa ayuda a exacerbar el problema. Entonces, no se trata de que un montón de gente piense cosas bonitas y maravillosas sobre la paz y la tranquilidad y el amor y que de alguna manera así van a lograr derrotar los problemas. La verdad es que la mayor parte de la gente normalmente no está pensando eso, están atemorizados. Quieren que lo que ellos quieren ganen, quieren que los otros no ganen. Y tienen de esta idea de cómo pueden evitar el problema, cómo pueden protegerse a sí mismos, proteger a sus familias. Es decir, que toda esta intención está basada en el miedo y conforme más tiempo pasen pensando en lo terrible que es esa situación, eso va a ayudar a mantener esa situación espantosa, eso agrega a toda esa realidad. Entonces yo estoy totalmente en desacuerdo en que la mayor parte de la gente piensa cosas felices, digamos. Puede ser que sí añoren la paz, pero añoran la paz sentados sobre un barril de miedos, de temores. Entonces, bueno, aquí hay una pequeña intención para la paz y aquí hay un enorme grupo de intenciones sobre el temor. Normalmente hay mucho más enfoque, mucha más intensidad en los temores que en la paz, que más bien es pues una intención positiva, pero no es realmente enfocada, no está focalizada, y por eso esa voluntad de la mayoría no parece tener mucho peso, porque la mayoría está temerosa y entonces ellos agregan al problema. Sí, el liderazgo empezó el problema, pero el liderazgo nuevamente es un reflejo de los demás. Cuando nosotros vemos a nuestros líderes y pensamos, esta gente es espantosa, muy desagradable, no tienen moral, solo quieren el poder, solo quieren ser reelegidos, solo les interesa controlar, utilizan la propaganda, son realmente nefastos. Pues si tomáramos esos líderes y los reemplazáramos con cualquier persona, si aleatoriamente eligiéramos a alguien en la calle y le dijéramos, tú eres el líder ahora, pues al principio él diría, pues, yo soy el líder, entonces amor y paz, vamos a tener un mundo maravilloso, voy a ayudar a todos los pobres. Y si les damos 1 año o 2, van a convertirse exactamente en la misma persona que era el anterior, porque ahora tiene poder. Y con ese poder puede lograr que las cosas pasen, puede hacer cosas y con el tiempo comienzan a manipular para poder obtener lo que quieren, sabe que está a cargo y entonces impone su voluntad y entonces sencillamente se sustituyó a un tirano por otro. Y con eso no quiero decir que no hay personas allá afuera que puedan ser mejores que los líderes actuales, pero sencillamente digo que si tomamos a la persona promedio vamos a tener un reflejo y nada más, y esa es la gente que teníamos en el principio. Nosotros nos relacionamos con esas personas y por eso las elegimos, porque nos representan. Y no nada más a nivel de nuestro intelecto, son muy parecidos a nosotros. Entonces, aquella persona pequeñita que parece que nunca hace daño y lo único que hace es llegar a su casa, le patea al perro, trata mal a su esposa, a los niños, y a nosotros nos parece que no es nocivo, y nos parece que no es nocivo porque no tiene poder. Si tuviera poder, entonces esta persona que en apariencia es insignificante e incapaz de dañar, lo haría. Este liderazgo malvado que existe en el mundo representa eso, porque nosotros no tenemos el poder. ¿Qué haríamos si nosotros tuviéramos el poder? Tal vez empezaríamos con buenas ideas, después veríamos lo difícil que es lidiar con un mundo lleno de miedo, con tanta gente manipulando y buscando el control. Nos daríamos cuenta de que ese es el nombre del juego, y si ese es el nombre del juego, pues entonces voy a tener que empezar a jugarlo. Y entonces nos endurecemos, y conforme nos endurecemos nos convertimos más en esa persona que no queríamos ser. Entonces, desafortunadamente, eso es muy triste, pero más o menos así funciona. Y tenemos la historia que nos respalda. Vemos una revolución tras otra que resulta ser básicamente la sustitución de un tirano por otro, de un líder por otro, de un emperador por otro emperador, de un dictador por otro dictador. Y a pesar de que la revolución tenía en el corazón de sus ideales la paz, el amor y la prosperidad para la gente, de alguna manera pues nunca sucede. Hay un viejo dicho que dice que el poder absoluto corrompe absolutamente.
Y eso es básicamente quién somos. No somos las víctimas inocentes aquí sentados, añorando la paz y con los malvados que nos están pasando por encima. Es cierto que no tenemos el poder, estamos indefensos, pero no estamos añorando la paz tanto como estamos atemorizados de no poder lograr lo que nosotros queremos y tener lo que nosotros queremos. Si seguimos estando enfocados en nosotros mismos, y el concepto de que la mayor parte de la gente es buena y que los líderes son los malvados, la verdad es que no es cierto. No es en realidad así.